36 grados 50. Cambiamos las características de nuestro acero. Mismo el diámetro de los pernos son 3/8 de pulgada, lo vamos a también cambiar por acá. Y el tipo de conector cambia, es un A325X, rosca excluida del área de corte, y FNB en este caso, porque está cortante, si se dan cuenta, en el traslado del cortante, voy a sacar de las tablas. Para esto voy a irme a abrir el PDF de, que sería la especificación. Aquí lo vamos a mostrar justamente. Y vamos a buscar para un A325 con la rosca, en este caso, excluida del área de corte, que está acá. Sería una capacidad de 68 KSI en cortante, FNB, ¿verdad? Vamos a copiar acá. 68 justamente coincide con el 68 que teníamos de la 490N, ¿se acuerdan? Coincide, muy bien. Posteriormente, en cuanto al perfil, no tenemos, no es un dato del ejercicio, no puedo yo colocar acá el perfil. Lo que yo voy a hacer es borrar todo esto, definitivamente. Lo que sí puedo colocar es el espesor de esta plaquita de la gasset plate. Voy a colocar el espesor de la placa de unión o gasset plate de 3/8 de pulgada. Tengo el material, ya tengo los pernos, ya tengo la placa de unión. En cuanto a las cargas externas, en este caso más que carga es la solicitación de servicio, que no es una carga, ya se ha hecho un análisis estructural, se tiene esta configuración de cargas, entonces aquí voy a colocar la solicitación de servicio. Será en este caso cambiar la nomenclatura, la carga muerta y la demanda viva. Si lo he marcado, 8 y 22 en este caso. 8 y 22. Ya está. Tenemos los datos iniciales de nuestro ejercicio. La longitud del miembro no hemos colocado. Voy a colocar acá la longitud del miembro. Eso sería de los pernos. Voy a colocarlo por acá. Y también por acá. Y la longitud del miembro principal, decíamos, 3 pies. Ya. Voy con la demanda. Y la demanda, como ya puedo hacer un análisis directo, porque esto ya sale de un análisis estructural, no tengo que modelar nada. Directamente cogemos y decimos, según ISC, una de las posibles convenciones de carga sería 1.4 veces por la carga muerta. Eso, obviamente, para las convenciones LLFD que manejamos para carga muerta y para carga viva. No voy a olvidar de cambiar la configuración del cálculo, pondremos cuarto matemático y colocaremos en decimal, que es lo mejor. Sería el combo número 1. El combo número 2 que voy a probar será 1.2 y 1.6 de la carga viva. Vamos a cambiar esto y colocar como corresponde. Tenemos 11.2 y 44.8. En este caso, la carga o el esfuerzo o la resistencia requerida crítica será pues el valor máximo de PU1 y PU2. Siempre buscamos en lo que es demanda el valor más crítico, vale decir el valor más grande. En este caso era obvio, pero que quede programado para futuros cálculos o verificaciones. Ahí está. Lo que yo voy a buscar, a lo que yo voy a comparar mis resultados en cuanto a mi análisis y mi diseño. Colocaré con color naranja, así para variar un poquito el color de nuestra planilla. Ya está. Ya tengo la demanda, entonces, ¿qué tanto que tendría que hacer? Tengo que diseñar primeramente el perfil, ¿verdad? Voy a cambiar, denme un cachito, voy a cambiar este formato de texto para que no se interrumpa esto. Y vamos a diseñar el perfil. En el anterior caso, en el anterior ejercicio, solamente hicimos una verificación. Aquí será un diseño. Entonces, voy a cambiar esta parte y déjenme copiar de mi otra planilla, de la que hicimos en la anterior clase, este apartado, ¿sí? Entonces voy a agarrar y voy a decir, para este caso, vamos a diseñar más que verificar. Entonces, tenemos diseño o dimensionado del miembro. El miembro entre paréntesis sabemos que es un angular, lo que nos dice nuestro ejercicio. Angular simple. ¿Ya? Obviamente, cuando tú diseñes,
es toda libertad de elegir angular simple, angular doble, un perfil canal, etcétera. Todo va a estar en función del nivel de carga. Puede ser que para un angular simple las cargas sean muy grandes y no te aguante ningún angular del catálogo, puedes migrar ahí a un T, migrar a un doble angular u otro tipo de perfil que puedas utilizar para tu diseño. Es libre esto, ¿no? Aquí nos dan angular simple como dato. En este caso comenzamos con la secuencia. Para hacer el diseño, en la secuencia planteo la misma expresión. Aquí lo voy a colocar de manera literal esto para que no me interrumpa. Vamos a colocar acá con control igual la ecuación que yo debo verificar. Es más, para lo que sería el LDPD, también debería verificar lo siguiente. Yo debería decir, en este caso, esta expresión que la había colocado como amarillo, la voy a modificar y voy a decir que es todo esto ya para fines de explicación simplemente. La capacidad ya de diseño tiene que ser necesariamente mayor o igual a la demanda para que se cumpla la relación LLPD. Voy a colocar tal vez para indicar un textito para LLPD. El requisito fundamental es este. Esta expresión que le acabo de colocar, y esto no lo he cambiado, no sé por qué. Ahora bien, en el cálculo que he colocado, lo que tengo que hacer es despejar. Y el despeje que yo puedo hacer es, en este caso, en función del área. Por tal motivo, podría decir que nuestra área bruta requerida, así le voy a colocar, área bruta, no sé si requerida, será simplemente la demanda entre el factor phi y, en este caso, la tensión de excelencia. Entonces, calculando en pulgadas cuadradas, porque voy a buscar los perfiles del catálogo en el catálogo norteamericano, requiero un área de por lo menos 0.996 pulgadas cuadradas, que es lo que necesito por lo menos, ¿no? Si se dan cuenta, la ecuación es mayor o igual, pero aquí si pongo mayor o igual no va a evaluar esta fórmula, por eso lo he dejado con igual. ¿Sí? Esto aquí no me sirve todavía, lo voy a borrar. Y lo que yo voy a hacer ahora es ir por la otra parte a la verificación, a la recomendación del test máximo. En cuanto a su test máxima, debo entender y debo verificar que L entre R, en este caso L entre el radio de giro mínimo, si lo vamos a llamar, tiene que ser necesariamente menor o igual que 300. Entonces, ya con esta explicación, podemos despejar el radio de giro mínimo requerido, si le podemos llamar requerido, tendrá que ser necesariamente L entre 300. Se puede evaluar y lo encontramos también esto en, podría ser esto en pulgadas, porque los radios de giro se tabulan en pulgadas. Entonces yo voy a buscar un área de por lo menos 0.996 y voy a buscar un radio de giro mínimo de por lo menos 0.12 pulgadas. Es lo que yo voy a utilizar para buscar en el catálogo, ¿sí? Voy a abrir el catálogo del reglamento, preferiblemente para estos cálculos más rápidos en Excel es mejor que agarrar el PDF. Y voy a buscar, en este caso, los perfiles angulares simples, ¿ya? Voy a ir a mi catálogo, ahorita lo voy a mostrar. Busco angulares simples, lo estoy abriendo. Aquí voy a buscar, ¿sí? El orden ahorita de mi angular simple no lo he filtrado, está como está originalmente. Pero lo que podría hacer es filtrar por área y radio de giro. Entonces voy a agarrar, voy a ocultar todo eso que no me sirve en este momento. Y como estoy con angulares, sé que el radio de giro crítico siempre es en el eje Z del catálogo, ¿verdad? Eso tenemos que ya acordarnos. Bien, es lo que me importa, lo demás no mucho. Marco este primer criterio y este como un segundo criterio que yo voy a ir verificando, ¿ya? Voy a filtrar, ahorita filtro por área, si se dan cuenta, está filtrado por área de mayor a menor. Hay que ir revisando, ¿no? Por ejemplo, 0.996, vamos buscando, 0.996, estaremos alrededor de estos datos de acá, ¿no? Fíjense, aquí tenemos estos de acá, que podrían cumplir. A mí lo que no me está apareciendo es que aquí tengo 1.48, 1.20, 0.19, aquí parece 3.2. Esto debe ser por
allá por el guión que aquí maneja de 2,1 que él lo maneja con un guioncito, por eso no me está reconociendo tan bien, pero bueno, no hay ningún problema. En este caso, para angular simple, con perfil de 3 pulgadas para arriba, 0,99 sería el menor, 0,91, perdón, o 1,20. Lo que tenemos que recordar que para este tipo de problemas, según el reglamento AICC, para que yo coloque 2 filas de conectores, yo quiero colocar 2 filas de conectores, como está acá este esquema, por lo menos este tamaño que estoy acotando debe ser mayor o igual a 4, perdón, a 5 pulgadas. ¿Eso de dónde saco? Habíamos hablado del anterior ejercicio, de que en manual tenemos un catálogo que está en el otro ejercicio, está acá, que este catálogo no varía, es una recomendación de gramiles usuales que nos da la norma. Entonces aquí también lo voy a copiar, ¿sí? Y vamos a copiar para recordar. Entonces, a partir de 5 pulgadas para arriba, me permite usar 2 filas de conector. Entonces, si yo quiero usar 2 filas mayores de 5 pulgadas, ¿cómo puedo saber si es bueno usar o no usar? Tal vez un pequeño prediseñito del número de conectores. ¿Cómo puedo hacer un prediseñito inicial? Tal vez con el corte en los pernos. Me puede dar una idea de realmente saber cuántos pernos yo necesito en esta conexión. Es un previo, lo vamos a hacer acá en la hojita. El corte, aquí tal vez voy a bajar y hacer un previo. De copiar de la otra planilla, lo que es corte en los pernos. Ese estado límite tan interesante. Aquí tengo, como tengo ya hecho otra planilla, solo es agarrar, copiar y pegar, simplemente y hago un ajuste correspondiente. Y vamos a revisar, ¿ya? De esta ecuación de cálculo decíamos n es el número de planos de corte. Como es un angular simple, con una plancha es un solo plano de corte. N es 1, la ecuación está bien, solamente maneja el diámetro que hemos cambiado, y la capacidad por perno es de apenas 7,51, ¿sí? Acá lo que yo podría hacer es un calculito rápido del número de pernos. Puedo decir, el número de pernos requeridos tendrá que ser la demanda, esta capacidad, pero tiene que ser de diseño, ¿verdad? Entonces, aquí voy a colocar el factor phi, aquí no lo había colocado, qué raro. Que lo vamos a colocar. Lo tengo listo. Vamos a colocar la capacidad, pero en función de phi. Entonces, vamos a colocar aquí phi. También aquí phi, ¿no? Esto déjenme modificar, para que me permita. Sí. Bueno, calculando en kilolibras por perno, tenemos 5,63. Ese dato lo voy a colocar acá en la expresión para encontrar a priori un número de pernos aproximado. Y se dan cuenta, para corte en los pernos me sale por lo menos 8 pernos. 7,95. Quiero colocar 8 pernos en una sola fila, me parece que es mucho. Son pernos de 3/8 de pulgada, ¿verdad? Perdón, de pernos de... estamos 3/8 de pulgada, sí. No, la placa es esto. El perno... ¿Dónde estamos? Ah, ya. El perno es libre. Aquí me equivoqué a copiar, eso es el espesor, ¿no? El perno es libre, podemos ir probando. El diámetro más chiquito de los pernos, según las tablas, vamos a revisar. En realidad en Bolivia llegan pernos bien chiquitos, pero de manera estandarizada en AICC, les voy a mostrar. El diámetro de los pernos está en la tabla J33. El más chiquito es de media pulgada, que se va creciendo a 5/8, 3/4. Para edificaciones en común, son estos diámetros que se utilizan para puentes de 1 pulgada para arriba. Pues yo voy a usar el diámetro más pequeño, vamos a probar con media pulgada. Lo que nos sale, ¿ya? Entonces, con media pulgada, ¿nos sale cuánto? Nos sale 4,7, 5 pernos o 6. Si le subo el diámetro, que puedo ir viéndolo, para tener una sola fila, ¿qué les parece si usamos un 5/8? Con 5/8 vamos a ver lo que nos sale. Tal vez esto, como no es un dato del ejercicio, lo voy a ir bajando. Acá ya se lo copio acá, en la parte del corte en los pernos. Tal vez inclusive antes, porque en ruptura vamos a tener que asumir un diámetro, ¿no? Entonces, un textito.
estamos asumiendo el diámetro de los pernos, ¿no? En este caso, ahora sí colocamos el diámetro que estamos asumiendo. Lo colocaré con otro color para notar que es un tanteo. Le pone un color rojito, ¿ya? Con 5 octavos tengo 2.86, o sea, 3 pernos por fila, que aparece algo más razonable, ¿sí? Y aquí no requeriría dos filas, una sola fila sería suficiente. ¿Eso por qué? Porque a la hora de ver el cálculo de las herencias, ¿se fijan? 0.99 es tan chiquito que yo le pongo de lado 5 pulgadas para arriba. Acá, por ejemplo, de 5 para arriba, tengo áreas de 0.94 para adelante. No tengo 0.99. Pero hay que recordar que en ruptura, que usualmente es el estado límite más crítico, al descontarle los diámetros, puede que rebaje significativamente. Pero si yo le coloco dos filas de conectores, la rebaja va a ser significativamente grande. Con una sola filita, yo puedo ganar en que el descuento de la neta sea menor, ¿verdad? Entonces aquí el diseñador tiene que pensar, dice, alternativa 1, dos filas, alternativa 2, una sola fila, ¿verdad? ¿Cuál nos conviene? Yo, porque lo que estoy analizando, por las cargas tan pequeñas, parecería que una sola fila es mejor. Es mejor. Entonces, con este diámetro de 5 octavos, nos sale apenas 3 pernos. Creo que es lo más conveniente, ¿verdad? Así lo voy a dejar con 5 octavos. Entonces, voy a aquí poner un textito. Plantea el angular. Una sola fila de pernos. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Con el tanteo que he hecho de este cortante. Obviamente que eso es como un cálculo aparte, que después lo voy a utilizar, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es ir eligiendo los perfiles, ¿ya? Entonces, el perfil que yo voy a elegir, ¿cuál va a ser? Vamos al catálogo. Ese, si cojo un diámetro de 3, podría ir incluso con este 1.58, podría ir tal vez con algo más chiquito, 1.44. Creo que con 1.44 podemos probar, a ver qué nos sale. Entonces voy a, mi primera iteración, si quieres, es este, 3 por 3 por un cuarto, un angular muy chiquito, pero que está, creo, en el rango. Vamos a verificar. El radio de giro, no, antes que nos olvidemos, 0.12, estamos muy bien. Entonces aquí voy a colocar setante-A, un angular, los puntos, y aquí voy a colocar el tamaño ya. En este caso, angular 3 por 3 por un cuarto. Ya está. Este mismo cuadro de texto voy a colocar sus propiedades mecánicas que necesito. Por ejemplo, área gruesa de 1.44 pulgadas cuadradas, como también el radio de giro en el eje Z, hemos dicho 0.585 pulgadas. Listo. Ya necesitando de este perfil, aquí lo voy a ir colocando ya. Lo que sí voy a necesitar tal vez en mis cálculos, el espesor de este elemento, que obviamente es un cuarto, porque en el nombre está el tamaño de nuestro elemento. Un cuarto. Ya está. Eso es como lo que he tanteado. Voy a colocar con colorcito, tal vez en foto de texto, color así de morle. ¿Ya? Listo. A partir de aquí es solamente verificar. Solo es verificar. Puedes saltar directamente ya al tema de ruptura, pero para que todo esté en orden voy a ir también con lo mismo, ¿ya? Esto que está acá ya no me va a servir, voy a ir al otro cálculo que tengo en la otra panilla, que es una verificación como tal, ¿verdad? Entonces, tal cual lo voy a ir haciendo. Entonces, vamos a verificar el perfil. Aquí voy a colocar Control C, verificación. En este caso de incidencia, la ecuación que está es la que vale, pi 0.90, el cálculo 0.64.8, y la validación es, en este caso, que cumple, porque comparo PU que teníamos en este caso de 44.8. Estamos muy bien hasta ahí, ¿verdad? En cuanto a la esbeltez, también podría calcular, ¿sí? Podría calcular.
y decir, en este caso no es Beltes, la longitud del miembro, que es L simplemente, es entre R en el eje Z, le he puesto sí, ¿no? En mi dato, 61, y en este caso cumple pues perfectamente la 300. Estamos muy bien, es un perfil que tiene bastante rigidez y sobra el tema de la carga. Vamos a la ruptura, esto lo voy a dejar por aparte, hacer un cálculo previo nomás. Vamos a la ruptura. En este caso voy a copiar también de la anterior planilla que hemos trabajado, la ruptura, en el mismo orden de las ecuaciones, tal cual lo voy a copiar, ¿sí? Para que vean que no hay que hacer mucho más que ir jalando de lo que tengamos ya preparado en una planilla que podemos elaborar, ya sea en Excel, marcar como quieran ustedes, ¿no? Estructura, la ecuación en la que está, que es la que vale, no hay modificación, es el coeficiente de reducción de resistencias. El diámetro del agujero estándar es el mismo, la misma ecuación, en este caso debe que era 5 octavos que habíamos puesto, más un octavo tengo este diámetro del agujero estándar. En cuanto a esta área neta, esta ecuación, esta gráfica ya no me sirve, lo voy a quitar. Lo que me va a servir es agarrar, por ejemplo, este cuadrito, aquí lo voy a hacer abajo, es un recorte solamente de la imagen que quiero yo analizar, solamente de esto, y lo voy a pegar aquí abajo para poder rayar un poquito, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar que tengo ya la carga que he calculado, tengo lo que es PU, la fila de conectores debe estar por acá, justo va a coincidir con el eje de las cargas, ¿no? En este caso tengo una fila que tiene no sé cuántos pernos, pero voy a colocar 3 y unos puntos suspensivos, ¿no? La línea de falla que voy a verificar es justamente esta vertical, ¿no? Esta vertical, y aquí tengo que descontarle simplemente un diámetro del agujero estándar. Esto lo voy a llevar a mi planilla. Va a facilitar mucho que no tengo zigzag ni nada, entonces va a ser mucho más fácil para mi análisis. Vamos a la planilla de cálculo, pegamos, lo acomodamos ahí. Simplemente en cuanto a la línea de falla, es toda una línea de falla, no tengo más que hacer. Tengo el área neta, que es el área gruesa menos un diámetro por el espesor, como está acá, ¿verdad? No cambia nada. Acá no tengo que hacer nada, yo voy a borrar esta parte que no aplica en este ejercicio y simplemente colocar área neta como tal. El coeficiente de desfasaje o retraso de cortante lo voy a calcular, en este caso, pues el caso 8 y el caso 2, ¿no? ¿Por qué no cumpliría el caso 8? Porque no tengo el número de conectores. Serán 3, 4, no tengo, ¿no? Entonces, voy a colocar acá las condiciones de la unión planteada en el caso 8. Y colocar así, en el caso 8. No pueden verificarse porque no tenemos el número de pernos. Entonces, usar solamente el caso 2. Entonces, con esto uso el caso número 2. Acá también copiada la imagen, que no va a cambiar. La longitud de la conexión, ¿cuánto es? También estamos con este problema, ¿no? El valor de L tampoco puedo yo definir porque no tengo la longitud real de mi conexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría hacer para este caso? No puedo hacer uno, no puedo hacer otro. Entonces, lo que yo podría tal vez hacer es una suerte de división, ¿ya? Entonces, aquí voy a cambiar el texto. El caso 8, el caso 2, perdón. Tampoco puede verificarse al no tener el número de pernos. Tampoco puedo verificar. Pero lo que sí yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo agarrar y hay una fórmula, les voy a ahorita mostrar, una recomendación que dice lo siguiente, que el área neta no debería, o voy a dividir, perdón, el área neta entre el área gruesa, ¿ya? Vamos a esta prueba. Área neta entre el área gruesa. Veremos cómo estamos ahorita, ¿ya? A nivel de
diferencia. Tengo 0,87, ¿ya? Esto es válido siempre y cuando no tome en cuenta el coeficiente U. Sé que tengo un problema de retraso de cortante, que va a reducir mi área neta, y tal vez esta relación baje a un valor mucho más pequeño. Pues como tengo 0,87, usualmente en las normas nos indica que no debería ser la reducción menor a 0,85. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ya voy a asumir que la reducción de capa de área no supera el 85%, que es un parámetro que se maneja de manera estándar, ¿ya? Si es mucho menos que 0,85, tal vez habría que repensar en un diseño y cambiar el tipo de perfil, los diámetros de los conectores, la cantidad de conectores, etcétera. No es bueno que tenga una reducción menor que el 85%. Es una recomendación práctica ya, de la experiencia. Entonces, se tantea, pongámosle, tantea U. En este caso, el retraso de cortante. Voy a colocar 0. En este caso, para que me dé 0,85%, ¿qué les parece? Voy a encontrar la relación que tendría que tener. Entonces voy a dividir 0,85 entre 0,87, ve lo que me sale. 0,997. Voy a colocarle 0,97, ¿ya? Y luego vamos a verificar, obviamente, y ver lo que nos sale, ¿ya? Entonces, 0,97. Sí le voy a colocar con color rojito, porque luego lo vamos a verificar. No hay ningún problema. El que quiera tantear de otra manera, colocar otro valor, también estaría bien. Estamos aquí tanteando simplemente, no estamos haciendo más que eso, ¿ya? Lo vamos a unir por aquí. Ya. Es un tanteo, ensayo y error. Luego vamos a verificar con la conexión, ¿ya? Ya con esta relación asumida, voy a proceder a ir al cálculo de la capacidad. En este caso, calcular primeramente el área efectiva, ¿verdad? Tengo ya las ecuaciones que hemos programado. El área efectiva U por área neta y por último la capacidad nominal U por área neta, o área efectiva, perdón, el último la capacidad, que le he llamado I sub T PN2. En este caso, con este valor de U, nos sale 59,28. Si voy un poco tanteando y le voy bajando, por ejemplo, a ver hasta qué nivel aguanta, ¿qué les parece con 0,8 para ver hasta dónde estamos llegando? Sigue perfecto. Con un 0,7. Ahí estamos fallando. El límite es 0,7, 0,8. Yo creo que va a salir muy bien este perfil debido a que difícilmente un angular simple nos va a salir un valor muy pequeño. Entonces voy a dejar nomás como estaba. Si es un tanteo, simplemente. Y estoy seguro que nos va a salir bien este ejercicio. Si no, hay que ir probando, como les digo. Ya definido esto, y ojo que quita con color rojo, que luego hay que verificar, voy a proceder ahí a la conexión. ¿Ya? Entonces vamos a ir al diseño de la conexión, verificación de la conexión. Colocamos un título, vamos a decir verificación de la conexión. En este caso ahora lo que voy a hacer es ir en orden y podemos comenzar con el corte en los pernos, que ya habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? Entonces esto, si se dan cuenta aquí se me han montado algunas fórmulas porque he ido empujando y infelizmente se me ha ido montando, pero esto lo voy a corregir, no es muy difícil esta parte, ya lo teníamos listo. Hay que borrar. Esta capacidad también ya la teníamos de arriba, lo voy a borrar. Y también esta ecuación de cálculo de capacidad, ahí está, ¿no? Eso era lo que se nos estaba montando, simplemente eso también. Ahí. Listo, este día habíamos hecho, ¿se acuerdan? Simplemente la ecuación es la misma. Número de pernos de corte era 1, el área del perno está correcto, el phi también está correcto, la capacidad por perno está acá. Y estoy tanteando un número de pernos. Aquí voy a colocar número de pernos calculado. Lo dejamos con el valor de 2,863. Ya, hasta ahí. Tal vez le coloque NB1, ¿qué les parece? Para un poquito cambiar esta hermenéutica. Y le ponemos un colorcito así medio anaranjado. ¿Por qué NB1? Porque en función de todos los estados límites yo voy a encontrar el número adecuado de conectores.
Así podría ser, ¿ya? En este caso. Vámonos ahora al siguiente estado límite, que sería el bloque de cortante. El bloque de cortante, como lo hemos visto, es una falla general. Todavía no lo puedo hacer porque no tengo el número de pernos. Iremos con el, ¿qué les parece? El aplastamiento. Vamos con el aplastamiento. Y lo voy a copiar aquí. Y el desgarre, ¿ya? Dame un segundito, estoy viendo copiar esta mi hojita. Ahora sí. Pues vamos con el aplastamiento y el desgarre. ¿Por qué no bloque de cortante? Porque no tengo el número de pernos. Bueno, lo he dejado así pendiente, ¿ya? También podrían definir, pero quiero hacer de otra manera, solamente para comparar, ¿ya? En cuanto al aplastamiento, esas ecuaciones van a ser las mismas. Esta gráfica no es la misma. Podría agarrar, y lo bueno que en el aplastamiento, la ecuación no depende del número de conectores o de la separación, solo depende del diámetro. Entonces, con el diámetro simplemente, lo que hacemos es encontrar la capacidad. Decíamos, si no hay indicación en el ejercicio de que la deformación, eso no es importante en estado de servicio, tomamos siempre esta ecuación 2.4, que es la más desfavorable, la más conservadora, está acá. El coeficiente phi es el que está acá, es el mismo. Y lo que yo voy a hacer ahora es encontrar más que una verificación, es un número de pernos que yo voy a encontrar, ¿ya? Para que comparemos con esta metodología. Entonces, el número de pernos va a ser lo mismo que acá he definido, este valor de la capacidad, y lo voy a copiar. Y podría ser de esta manera, se dan cuenta, esto simplemente es algo así, el valor de phi. El número de pernos para lo que es aplastamiento, yo le voy a llamar número de pernos NB sub 2, se puede llamar, si quieren. Tengo 2.45 pernos. Para aplastamiento 2.45, o sea, 3 pernos. Para corte en los pernos 2.86. Entre los dos voy a elegir, obviamente, 3 pernos, ¿verdad? Es una manera de hacer esto. La anterior vez que hicimos este ejercicio similar, yo aquí ya definía, decía número de pernos 3, y con 3 iba probando bloque de cortante, aplastamiento. Es otra manera de hacer, no está mal. Pero en este caso yo he preferido hacer esta comparación a nivel de número de pernos. Otros colegas prefieren comparar a nivel de resistencia. Fíjate, esta ecuación de 15 y 64 la comparan con la de 18. Dicen entre la de 18 y 15, ¿cuál es más crítico? El de 15. Y con esta, al final encuentran el número de pernos. También está correcto. Son solamente criterios. Al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo. Bien, ya tengo los dos estados límites. Yo voy a definir el número de pernos. En el desgarre, si nos fijamos, yo debería tener las longitudes de perno central y perno de borde, ¿no? Y yo todavía no tengo el número de pernos para aplicar esta ecuación, entonces no podría hacer ni desgarre ni lo que sería aplastamiento, perdón, bloque de cortante. Entonces aquí voy a definir ya el número de pernos. Entonces voy a colocar acá una capite que poner con color verde, no importa, así. Pondremos definición del número de pernos. Vamos a colocar acá directamente el redondeo, que el número de pernos será el valor máximo de NB1 y NB2. Hay una función en MATCAD para redondear al superior, para que nos dé un entero, pero prefiero yo dejar esto así porque quiero ver en decimal para luego yo elegir como usuario y decir, por ejemplo, número de pernos, si yo estoy definiendo, que sean en este caso 3. Colocaremos un textito de diámetro del perno, ¿de cuánto era? 5 octavos, ¿no? Voy a colocar con simplemente un textito. Bueno, sí, diámetro ya. Diámetro del perno de 5 octavos, que esto lo voy a colocar en pulgada. Y obviamente decíamos A325X. Así lo voy a poner, ¿ya? A325X. Ahí está. Un puntito para que quede como un texto. ¿Ya? Esto es la definición que la va a hacer el usuario. Le pone el color amarillito, como es un diseño, ¿ya? Todo esto también, esto quiero colocar así. Amarillito, ya. ¿Qué más? Mira, hemos comenzado con corte y con aplastamiento.
Nótese que aquí la conexión es tipo fricción, tipo deslizamiento crítico, lo que hemos leído. Entonces, mejor en este tipo de conexiones comenzar siempre con el estado límite y después de lo siguiente. Entonces, yo voy a comenzar con estado límite. Lo que voy a hacer es modificar nomás mi planillita. Podría acá modificar esta parte, simplemente hacer un enter, hacer un copy del título, por lo menos para que nos sirva para una referencia. Pondré acá deslizamiento crítico. ¿Ya? Sí voy a colocar. Ahora, para hacer este estado límite, vamos a entrar al manual. Ya expliqué teóricamente, pero quiero explicar desde un punto de vista práctico. Vamos a revisar. Entonces, capítulo J, estamos ahí bien. J3. Y el estado límite de fricción era el J. Vamos a revisar. Estaba por acá. Aquí está J38. ¿Ya? Aquí dice el título: pernos de alta resistencia en conexiones tipo deslizamiento crítico, slip critical. ¿Ya? La ecuación de cálculo es la que está acá. Entonces, y tengo aquí varias indicaciones que poco a poco vamos a ir viendo. Esta ecuación la podemos copiar allá directamente, ¿ya? Entonces, podemos decir, la resistencia nominal, voy a hacer por perno este cálculo, ¿qué va a ser? Es el coeficiente de rozamiento. Quiero ver cómo está en unidades del, perdón, en letras griegas. No me acuerdo qué letra era, que voy a copiar acá nomás. Mu, ¿dónde estamos? A ver, control MG, a mí me sigue, ¿no? No importa. Multiplicado por un parámetro DU, por un parámetro HF, por un parámetro o la fuerza de pretensado mínima para el perno que necesitamos, por el número de planos de deslizamiento, ¿ya? Cada parámetro lo vamos a ir calculando con ustedes. Aquí colocaré control igual para que sea literal esta fórmula. Y vamos a ir explicando, ¿ya? Vamos por partes. Antes de seguir, en este estado límite, tenemos casos para el factor phi. Para agujeros estándar o ranurados, con la carga perpendicular a la fuerza, con la ranura perpendicular a la fuerza, perdón, el phi vale 1. Es un poco raro, es un estado límite en el cual no hay reducción de capacidad. Aquí phi vale 1, porque es colocar un agujero estándar o una ranura corta en sentido perpendicular a la carga es conservador. Se ha visto en ensayos de que no tiene problemas en cuanto a su comportamiento, más bien es lo más seguro que puede haber. Ya se va reduciendo a 0,85, por ejemplo, para agujeros con sobretamaño o ranura corta paralela a la dirección de la fuerza, o para agujeros con perforaciones largas, long slots, ahí es 0,7. Usaremos siempre el valor estándar en ese ejercicio, entonces phi colocaremos acá, va a valer 1. Colocaremos agujero estándar que estamos utilizando. Adelante, vamos a ir avanzando, ¿ya? Este valor de DU que habíamos explicado en la teoría es un coeficiente que trata de reflejar una relación de la carga en la instalación real contra la carga mínima de pretensado. Experimentalmente se ha revisado de que si, por ejemplo, yo quiero llegar a una carga definida por una tabla, al hacer ya el apernado, con cualquier método que yo utilice, puede ser el método de giro de la tuerca, la llave calibrada, las arandelas de indicaciones de tensión o los pernos los pernos que tienen una cabeza desmontable. En todos los casos, se ha visto de que realmente la carga es un poquito más de la que aparecería con una tabla. Entonces, experimentalmente se ha encontrado de que más o menos esa relación es un 13% superior. Eso va en favor de la capacidad. Va en desmedro de la seguridad, pero se ha visto que en todos los casos, en los ensayos, es un poquito más. ¿Ya? Además, no estamos atornillando solamente un perno, son varios pernos. Entonces, ese comportamiento siempre se ha verificado en campo de que nos da mayores valores. Obviamente, este valor es experimental y dice que si el usuario, el ingeniero, quiere colocar otro valor, eso es permitido, pero debe estar aprobado con un reporte de campo hecho por el ingeniero, el supervisor. Como esto es complicado de ensayar y verificar, nos confiamos y aplicamos el coeficiente que nos da la norma. Entonces, directamente el coeficiente
este parámetro de relación de esfuerzos, le voy a colocar el valor de 1.13 adimensional, ¿ya? Siguiente parámetro, T sub B. T sub B es la carga mínima de pretensado para que la conexión funcione como tipo fricción o tipo deslizamiento crítico. Este valor está dado en la tabla J3.1 y, verdad, nos da directamente para el tipo de acero especificado, sin importar la rosca, aquí no tiene nada que ver, el diámetro del perno, vamos a buscar que tiene una fuerza definida ya en kilolibras. En este caso tengo 325 y tal vez sea bueno copiar la tabla para que tengamos en la planilla y no podamos luego olvidarla. Ahí vamos a copiar la tablita y vamos a llevar a nuestra hojita de cálculo directamente. Entonces, de esta hojita de cálculo yo voy a copiar directamente T sub B, la carga mínima de pretensado, lo que tenemos que llegar en campo. Para 5 octavos es 19 kips. Podríamos también copiar esto en un tipo tabla Excel y que se lo jale automáticamente al elegir el diámetro. Podría ser, pero tampoco es complicado leer, ¿no? En la tabla. No es difícil. Siguiente parámetro que tenemos que validar. Volveremos al J38. Acá. Es el factor HF. Este HF es un poco complicado de entender a un principio. Factor for fillers, factor de relleno quiere decir. ¿Qué es un relleno? Un relleno o filler es un material o un elemento que se coloca o se puede colocar dentro de la conexión. Parece un poco extraño esta parte. Y nos da lo siguiente. Fíjense, dice para un relleno entre las partes conectadas, HF vale 1. Para dos o más rellenos dentro de las partes conectadas vale 0.85. Esto me acuerdo haber explicado en las diapositivas. Voy a tratar de abrir mis diapositivas para mostrarles. Si no, les voy a mostrar nomás de la norma, ¿ya? Ahí también tenemos. Vamos a buscar HF, factor de relleno. Si mal no me acuerdo, en la ecuación de cálculo, el tipo de conexiones, tipo fricción, debería estar ahí. En un segundito, voy a encontrar en este momento. Aquí está. Y si se fijan, acá tengo un esquema bastante interesante. Creo que ya esto lo habíamos explicado, pero no importa. Vamos acá a abrir. Un relleno es un metal que se coloca dentro de las partes conectadas, ¿ya? Para que me entiendas, aquí tengo dos perfiles que estoy conectándoles a tope. Un perfil W, digamos, o en forma de I, que está a la izquierda, el perfil número 1, y un perfil número 2. ¿Qué diferencia entre 1 y 2? La diferencia que hay es que ambos tienen diferencia de altura. Acá tengo una altura. Perdón, acá. Tengo una altura, le voy a poner así, ¿qué te parece? D1, así. Y aquí tengo una altura, al revés, ¿no? Este sería D1. Y aquí tengo D2. Déjame corregir esto. D2. Y a veces, cuando hacemos este tipo de empalmes, como en este ejemplo, D2 es mayor que D1. ¿Ya? Entonces, para poder empalmar con esas planchas, está aquí arriba, fíjate, esas planchas, dándole con rojito, no podría ser un empalme correcto, ¿no? Porque si este plancha con rojo está apoyándose a D2, al ala D2, pero no está apoyándose acá en el elemento 1, porque le falta un tamañito, un espesor. Para poder empatar, le podemos colocar este relleno que entra aquí dentro. El relleno se da pues en pulgadas lo que me necesite para empatar al otro perfil. Entonces, si yo le pongo uno o más rellenos, ya la fricción que hay entre elemento y elemento se va perdiendo. Pierdo capacidad. Lo óptimo es que sea metal con metal, como acá en esta parte es ideal, eso está correcto. Pero si no, al colocar rellenos, o se va a afectar lo que sería la resistencia a fricción. Para un rellenito no hay problema, no hay ninguna reducción, pero para dos o más ya baja casi un 15%. Este caso donde baja, está acá. Tengo aquí un relleno con color celeste, uno con color lila, entonces tenemos dos rellenos. Acá, obviamente, por este fenómeno de los rellenos, aquí HF es igual a 0.85, los dos rellenos. Y aquí solo tengo uno,
Aquí HF igual a 1, solo tengo un relleno. ¿Se entiende? Estas gráficas, por si acaso, las he copiado del comentario de la norma. Por si no encontraba esto, iba al comentario y lo encontramos. Entonces, con esa explicación voy a verificar ahora mi ejercicio. Vamos a la planilla. Nos fijamos, tenemos simplemente un traslape, una plancha sobre otra. No tengo necesidad de colocar otra plancha adicional. Ese problema que les explicaba era en junta en tope de dos perfiles. Acá, como es un traslape, no hay ningún problema, entonces no hay rellenos. Entonces voy a colocar HF como 1 directamente. Aclarar, no se tienen rellenos en la conexión. Listo. Y acá también aclarar valor de tabla J31. J3.1. Listo. ¿Qué me quedaría por colocar en mi planilla? Un parámetro más importante, el coeficiente de fricción de metal a metal. ¿Ya? Eso ahorita les voy a explicar. ¿Cuánto colocamos acá? Realmente, la literatura técnica nos dice que tenemos dos tipos de juntas pretensadas. Una es la junta común, pretensionada, y la otra es la junta tipo de deslizamiento crítico. ¿Hay diferencia entre las dos? En el pretensado, no, es lo mismo. Mismo procedimiento, misma máquina para poder atornillar, mismo perno. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que solamente y solamente en las juntas tipo de deslizamiento crítico, yo voy a garantizar que el coeficiente de rozamiento sea especial. A ver, si yo cojo dos planchas metálicas comunes y corrientes y las voy a empalmar, y las empalmo, haciéndoles el pretensado, yo voy a garantizar de que ante una carga de fatiga, por ejemplo, o carga repetida, no tengamos ningún desplazamiento, ¿ya? Voy a garantizar eso, que el comportamiento sea adecuado, pero no voy a poder calcular un valor numérico de resistencia. Solamente voy a poder calcular este valor numérico de resistencia a la fricción, siempre y cuando trate las superficies o las planchas que voy a unir. Trate con un tipo de, y genere un tipo de superficie especial. La norma le llama superficie tipo A o tipo B. Vamos a revisar esto, ¿ya? Aquí tengo mis diapositivas, si mal no me acuerdo, ¿sí? Vamos a ver por acá. Acá. La norma habla de superficies clase A y clase B. Para clase A me da 0.30, para clase B me da 0.50. Obviamente, para fines de cálculo, me convendría la clase B. Tengo una mayor resistencia, si se quiere, ¿ya? Ahora, como les decía, si yo, vuelvo y repito, solo pretenso y no hago nada, no puedo calcular ninguna capacidad. Solamente voy a tal vez garantizar que la junta no va a tener problemas ante la fatiga, digamos, pero no voy a poder calcular una capacidad. Si quiero que sea una junta tipo slip critical, necesariamente tengo que hacer un tratamiento a las superficies que se van a conectar. Clase A define la norma como superficies de acero sin pintar, ojo, sin pintar, limpias, con escamas de fábrica, o superficies con baño clase A. Este baño clase A es a lo que especifica la norma, que ven los comentarios, y que tiene un acero limpiado mediante chorro de arena y galvanizada en caliente. Y también tiene superficies rugosas, ¿ya? Cada una de estas definiciones que tiene, por ejemplo, el galvanizado, es algo que no es tan bueno desde el punto de vista de la fricción, ¿ya? El galvanizado, por si acaso, es una técnica para evitar que los perfiles se corroan. Si voy a colocar perfiles metálicos, por ejemplo, una zona costera, o por ejemplo, una piscina, por ejemplo, se me ocurre, para evitar que tengan corrosión, yo voy a colocar, puedo pagar para que se galvanice. Eso es mucho más caro que pintar con una pintura anticorrosiva, pero me garantiza ciertamente la protección que tenga ante la corrosión, ¿ya? Si galvanizo, me estoy obligando a hacer una limpieza del chorro de arena para que genere rugosidad. El chorro de arena es una técnica en la cual con una máquina se dispara a presión esta arena y va a generar en el acero de fábrica como una costra, una rugosidad, y que va a generar obviamente mejores prestaciones desde el punto de vista de la fricción, ¿ya?
Superficie clase A sería esta. La clase B es obviamente una mejor superficie, más rugosa. Es también una superficie de acero sin pintar. Sí o sí acá obliga, no es como en el caso de acá, aquí obliga limpiada mediante chorro de arena. O superficie con baño clase B, de acero limpiado mediante chorro de arena. O sea, aquí no hay de otra, aquí sí o sí es chorro de arena. Y en clase A tengo la opción, ojo, de que sean las caras como de fábrica, pero sin pintar ojo, ¿no? O si voy a hacer el tema del galvanizador, me obliga a hacer una arenada con la máquina de chorro de arena. Son las opciones. Usualmente, como calculistas, yo siempre me iría a la clase B, ¿no? Pero es probable que en el campo, en la obra, no consigan hacer este trabajo, porque es bastante costoso, trabajoso, no es fácil, y el equipo mismo de chorro de arena es bastante cuantioso. Entonces, si se pueden equivocar, no lo van a hacer, entonces preferentemente yo dejaría, y es una recomendación, ante la falta de datos y ante la posibilidad de que tú no estés en la obra, tú solo entras a calcular, siempre hagan clase A no ser que el propietario o tal vez la empresa que va a ejecutar el proyecto te diga que van a hacer la clase B, ahí recién tú tomas 0,50, ¿sí? Con esta explicación entonces que les acabo de hacer, yo siempre, si es que no tengo datos o es un diseño común, usaremos superficie clase A. ¿Ya? Repito, si van a pintar si van a pintar los perfiles y van a hacer ese pretensado que les decía, no pueden calcular ninguna capacidad. Solamente clase A o clase B vale para poder calcular una resistencia. Entonces, hay dos tipos de juntas pretensionadas. Una que es la común, en la cual no tengo ningún tratamiento de los perfiles, y una que es el tipo de deslizamiento crítico, que es la que estamos haciendo ahora, que ahí tenemos que obligarnos a hacer un tratamiento en las superficies de los metales, ya sea clase A o clase B. Obviamente el tratamiento solo será en inmediaciones de la conexión, no va a ser en todo el perfil, obviamente, ¿verdad? Listo, ya tengo entonces todos los parámetros para poder calcular mi capacidad por PER. Voy a agarrar acá esta expresión y ahora sí la voy a evaluar como es debido. Voy a encontrar una resistencia. Falta un parámetro. NS es número de planos de deslizamiento. Es bien parecido al número de planos de corte que habíamos visto en cortante en los pernos. Me fijo en la gráfica, tengo dos planchas. Tengo la plancha del angular y la plancha de la unión. Son dos planchas, solo tengo una superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, obviamente, el número de planos de fricción es solamente uno. Ahí está. La capacidad nominal en clip. Y ahora voy a encontrar la capacidad de diseño, que simplemente, al igual que en el corte, creo que ya había hecho esto. Esto lo voy a copiar solo para hacerlo más rápido. Voy a encontrar acá, ¿ya? Entonces esto voy a reemplazar de esta manera. Esto lo vamos a cambiar así, ¿ya? Y la capacidad en fricción había sido de 6.44. Como pueden ver, es una capacidad pequeña comparada a las demás. Fíjate que tenemos 15, aquí tenemos 18. Usualmente es la menor de las capacidades, la que es tipo fricción, ¿no? Sabes, viene la pregunta y de colegas que no entienden mucho el comportamiento de este tipo de uniones. Dicen, pero ingeniero o colega, ¿para qué voy a pretensar? O sea, tanto problema que hay que utilizar equipo especial, llave calibrada, maquinaria, y es mucho más caro, los pernos de alta resistencia. ¿Para qué voy a pretensar? Para tener menos resistencia. Sí, pero el tema es el siguiente. Estás garantizando que trabaje los elementos sin que trabaje ni los pernos, ni la plancha en aplastamiento, nada. O sea, estás garantizando que la unión no se va a mover. Y usualmente para edificaciones o estructuras con cargas móviles, cargas de fatiga, o cuando tengamos reversión de carga, como en el caso de un sismo, es obligatorio garantizar el aislamiento crítico. Caso contrario, si se dan cuenta, por ejemplo, un puente, cuando pasan los camiones, si no lo hago de esta manera, poco a poco se iría aflojando la tuerca, se iría aflojando hasta que colapse la estructura o una unión. Por ese motivo es obligatorio, claro que no en todas las uniones, pero por lo menos las uniones críticas, y sobre todo donde tenemos transferencia de momento, siempre hacer la junta tipo de deslizamiento crítico. Esa es la explicación. Y en la pregunta nos decía eso. Si acá nos decía, en la pregunta, usar o tener, por ejemplo, que no permita el deslizamiento,
yo hacía, como hicimos con ustedes, aplastamiento nomás. Como dice esto, me estoy obligando a también hacer este tipo de cálculos de fricción, como está acá. Superficie clase A, y lo voy a remarcar para que no se olviden nunca que tenemos que cumplir con lo que dice la norma. Si no voy a lograr hacer esto, mejor no hago una junta tipo fricción, ¿ya? Listo. Ya tengo la capacidad y si se dan cuenta, como es menor, me va a limitar el número de pernos. Yo lo que puedo hacer es agarrar esta misma expresión y poner aquí el número de pernos. Voy a colocar. Entonces, y decir en este caso que necesitamos 7 pernos. Fíjense, de 3 que tenía que tener en corte o en aplastamiento, tengo 7. Uy, estamos con problemas, ¿no? 7 pernos, es demasiado largo la conexión. En 2 filas sería mejor, pero yo he elegido un angular que solo requiere una fila. ¿Con qué podría ser? Tal vez, ¿qué les parece si subo el diámetro de los pernos? ¿Será que influye? Si subo el diámetro de los pernos, sí va a influir porque va a aumentar la capacidad. Entonces, ¿qué les parece si en vez de tener 5 octavos, van por acá, cambio el diámetro? Nos podemos ir a un diámetro un poquito más grande. Entonces, acá de las tablas, otra vez las tablas de los diámetros, uso 3/4 y el límite práctico sería 7 octavos. Pues haremos 3/4, a ver lo que nos sale, ¿ya? Entonces vamos con 3/4. Verificamos primeramente lo que sería silencio, no importa, lo que sería ruptura, que puede influir por el tema del diámetro. Y vemos que ruptura no está cumpliendo. Inclusive si bajo este valor, por ejemplo, a 0.8, veremos si nos sigue cumpliendo. No sigue cumpliendo. Puedo utilizar ese tipo de diámetro de perno. Voy a ir a la tipo fricción y aquí con ese diámetro cambio de su B sería para si es 3/4, 28. Cambiamos a 28 kilolibras y sube la capacidad a 9 y por tanto el número de perros sube a 5. 5 perros todavía yo creo que es todavía pasable, no es tan larga la conexión como la que vamos a calcular. Mantengo. El corte de los perros voy a llamarle, ¿qué les parece? NB2, para que tenga coherencia. Tengo 5 pernos, 2 pernos y en aplastamiento tengo NB3, que sería igualmente 2 pernos. Aquí me cambia la fórmula y voy a decir que falta un NB3, ¿verdad? Entonces, eligiendo en este caso, sí, tendríamos 472 y voy a elegir manualmente que se coloquen 5 pernos de 3/4 de diámetro a 325X. Ya está, ya hemos diseñado. ¿Qué faltaría hacer ahora? Antes del desgarre, el esquema, el detalle. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá un título que voy a colocar detalle, porque para el detalle estructural de la conexión es importante hacerlo de esta manera. Vamos a la hojita, cambiamos esta nuestra imagen, aquí la voy a colocar. Voy a colocar los 5 conectores acá. Entonces, tal vez con color amarillo puede servir. Ahí. Voy a colocar ya. Digamos que aquí tenemos uno, no, así no se va a ver nada. A ver cómo está el verde. 1, 2, 3, 4. Tampoco se ve, ¿no? A ver. A ver. Ahora sí. Otra vez ya. Entonces, más chiquito lo voy a hacer ya. Voy a disculpar. 1, 2, 3, 4. Sí, ¿qué ha pasado acá? Porque se está desconfigurando. Ya, activo esta opción. A ver, vamos a tratar de un poquito más grande. A ver, vamos a ver cómo nos va ahora. A ver. 1, 2, 3, 4. Mucho le he pegado, ¿no? Exageradamente pegado, pero lo vamos a ir recorriendo. Disculpa, pero aunque no crean, no es tan fácil dibujar con este punterito. Tiene sus temitas que no es tan cómodo. Ahí. Por ahí.
Ya, listo. La fila de conectores la estoy dibujando en esta línea que voy a trazar, que tiene que ser, obviamente, coincidente con la línea de la carga. Lo que tengo que definir ahora es la separación, ¿verdad? Entonces, la separación entre conectores, aquí voy a definir del borde a este centro, a este centro, a este centro, centro y a este centro, ¿ya? Entonces yo voy a definir este parámetro, decíamos L sub C, perdón, sub E. Y acá, en cada uno de estos separaciones, voy a poner el paso S, ¿verdad? Como lo conocen. Entonces, eso lo voy a copiar y lo voy a definir. El gramil aquí también lo definiremos, no hay problema. El gramil lo vamos a definir desde la esquina hacia esta parte. El gramil G, ¿ya? Entonces, vamos a copiar. Vamos a la hojita y vamos a colocar el detalle. Listo. Y estamos. Entonces ahora vamos a definir cada uno de los parámetros. Tenemos que diseñar. El anterior ejercicio, ¿se acuerdan? Les dije en el mensaje de Classroom, van a verificar, eso nos olvidamos en la anterior clase, verificar las separaciones mínimas, separaciones máximas. Acá tenemos que hacer, porque no era un diseño dado, era una propuesta que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces tenemos que ahora diseñar separaciones mínimas, separaciones máximas, ya de manera definitiva. Colocamos primeramente, ¿qué les parece? L sub E mínimo. L mínimo, un valor que está en la tabla. ¿En qué tabla? Vamos a la norma. En la tabla J3.4, si mal no me acuerdo, aquí está. Luego es estándar. La separación mínima a borde. A 3/4 tenemos 1 pulgada de tabla, ¿verdad? L mínimo 1 pulgada. Esto es de tabla. J3.4, sí. Así. L máximo, LE máximo, dice la norma. Lo tengo traducido ya en nuestras diapositivas. Rápidamente vamos a ver, para acordarnos, era una relación que vinculaba el espesor de la parte más delgada y un valor límite, ¿se acuerdan? De, si mal no me acuerdo, 6 pulgadas. Vamos a revisar. Estaba atrás. Todo lo que hemos avanzado, ¿no? Que es bastante nomás. No parece, pero tiene amplio detalle, ¿no? El tema de conexiones, separaciones, detalles, tiene nomás su detalle, ¿verdad? Bien. Entonces, separación máxima. Estaba por acá. Ahí. Y es 12 veces el espesor del miembro conectado o 6 pulgadas. Entonces, el máximo, ¿qué les parece? Colocamos el mínimo, el valor mínimo, entre 12 veces el espesor del elemento, o, en este caso, 6 pulgadas. Ahí podría ir, ¿verdad? En este caso estoy yendo, porque sé que estoy yendo con el T. T es el espesor del angular, el angular que hemos elegido es un angular de 3×3 por, ¿dónde estamos? Por 1/4. Probablemente sea menor el espesor de la placa de unión. Entonces, como no sé, yo aquí lo voy a colocar en la fórmula, ¿qué les parece? Ya que me verifique de todo. Entonces, o del espesor del elemento más grande o del más delgado. Puede ser también la placa de unión. Le he puesto GP, ¿se acuerdan? Y mantiene las 3 pulgadas. Ya está. Entonces, 12 veces el espesor de 1/4, 3 pulgadas. Ya está. Aquí vamos a decidir en la definición de nuestro valor de L sub E. Entonces, con este parámetro y este otro parámetro,
decidimos acá qué poner. Entonces, como calculistas, la definición. Entre 1 y 3, ¿cuánto le ponemos? Para que no sea tan muy grande, ¿qué les parece? Le ponemos el mínimo, es 1 pulgada. ¿Bien? Algo que define esto el diseñador. Pondremos con un color amarillito. Listo. Por otra parte, separaciones máximas, separaciones mínimas. Esto lo voy a añadir un poquito más arriba, a ver si me permite. Ahí. Vamos a las separaciones. Separación mínima. Decíamos, para que se pueda atornillar, por lo menos 2.67 o 3. Vamos a dejar los 3 ahora. 3 debe ser el diámetro del P. Esto en pulgadas. Separación mínima. Separación máxima. Voy a colocar separación máxima. Está definido en función del tipo de superficie, ¿se acuerdan? O tipo de superficie o tipo de ambiente. Miembros pintados o no pintados sujetos a corrosión y miembros no pintados sujetos al medio ambiente, uno de los dos. O 24 veces el espesor o 14 veces. Como no tengo datos, si es que esta unión va a estar o este elemento va a estar en ambiente corrosivo, yo debo ser conservador. Sé que es superficie clase A, o sea que es un miembro no pintado. Aquí podría ir. O acá arriba también. Pero no sé si está en un ambiente corrosivo o no. Como no tengo el dato, voy a ir a lo seguro. Voy a ir a lo más crítico, que sería este, de 14 y 7. ¿Ya? 14 y 7. Entonces, separación máxima será el valor mínimo de 14 veces el espesor de la placa, o 14 veces el espesor de la placa de unión, o 7 pulgadas. Entonces, encontramos la respuesta como en pulgadas de 3.5. Puedo jugar entre 2.25 o 3.5, no hay otra. Eso es lo que yo puedo tener. Y voy a pegar también esto arribita para poder hacer el análisis y la definición de la separación. La separación, ¿cuánto va a ser? Para dejar un número exacto, ¿qué les parece 2, 5 o 3? ¿Cuánto le ponemos? Vienes con el mínimo, ¿qué les parece 2, 5? Va a estar más cerquita de lo habitual, ¿ya? 2.5. Si le pongo 2.25 también podría ser, ¿no? Pero ponemos 2.5, a ver qué nos sale, ¿ya? Pintamos con amarillo. Ya está. Ya está. Encontrar el gramil, que es un dato, yo lo podría calcular el centroide de nuestro angular y colocar justamente ahí los pernos, pero tenemos la tabla de gramiles y para 3 pulgadas de lado, tenemos 1, 3 cuartos como valor de G, 1. ¿No? 1, 3 cuartos. Entonces sería 1, 3 cuartos, sería 1 más 3 cuartos, así sería exactamente. Todo esto en pulgadas. Tenemos exactamente 1.75, ¿no? Como debería ser esto. Igual podemos ya definir con colorcito amarillo, ¿verdad? Y ya está. Ya tengo tanto gramiles, tengo distancias. Lo que me quedaría simplemente ahora sería las demás verificaciones que me faltan. Vamos con el desgarre, ya que estamos en este orden. En el desgarre manejo la misma expresión, en este caso 1.20. Defino. Si dan cuenta, tendré en este caso 1, 2, 3, 4 pernos centrales y un perno de borde, ¿verdad? 4 centrales, 1 de borde. Vamos a explicar por qué. 4 centrales, 1 de borde, porque haciendo acercamiento, lo que va a querer aplastar con esta carga de tensión el metal va a ser justamente, o desgarrar, será acá, acá, acá y acá. 4 pernos centrales. Y el de borde solamente va a ser en este lado, ¿verdad? 4 pernos, bueno, tenemos con lo que corresponde. 4 pernos centrales más un perno de borde. Simplemente para el desgarre. Entonces con esto voy a calcular qué. Primeramente haremos perno central, tal vez para evitarnos el esquema. Ahí arriba lo pondremos. L sub C, ¿cuánto va a ser? Fíjense, para perno central tengo la distancia S de centro a centro. Le debes contar medio hueco de la izquierda y medio hueco de la derecha, ¿verdad? Entonces, sería S menos un diámetro del agujero estándar. Este diámetro del agujero hay que notar que no es el mismo diámetro que el de ruptura. Entonces aquí lo voy a hacer arribita. Vamos a hacer arribita, aquí. El diámetro del agujero para lo que sería
desgarre será el diámetro del perno más un 16avo de pulgada, a diferencia de la ruptura o el bloque de cortante. Ahí está. Listo. Entonces, con este parámetro, ahora sí calculamos L sub C para el perno central. ¿Y cómo le pusimos? L sub C nomás. Sí, L sub C nomás, ¿no? Y calculamos ahora esta capacidad. 1.2 L sub C por T por F, T, ojo, del espesor de nuestro elemento. 32.906. Vamos al otro extremo, el perno de borde. Aquí no tenemos más un solo borde, así que solamente va a ser un cálculo. ¿Sí? Perno de borde, le ponemos más así como está. Y en este caso, el plano de borde, en la distancia L sub B le debo descontar medio hueco, tal como está en esta expresión. Del borde le he llamado L sub E. Entonces aquí voy a cambiar en la fórmula, lo he programado como un variable, L sub E, menos la mitad del diámetro del agujero. ¿Ya? La relación está de perno de borde, que no le pondré 1 porque solo hay una, 1.2 L sub C por T por F. Bajo cobre el L sub C que está aquí en esta forma. Ya tengo para perno de borde y ya tengo para perno central. Los dos cálculos. ¿Qué me quedaría? Hacer el total de la conexión. En este caso, el factor phi para este nodo de falla es 0.75, no sé si aquí lo he puesto. Sí, aquí está, pues mantenemos. Tengo que computar. En la imagen tengo 4, 1, 2, 3, 4 centrales y uno de borde. Entonces, directamente 4 centrales más uno de bordes. Lo voy a modificar. Se dan cuenta que la fórmula hay que ajustarla en función a nuestra conexión, ¿no? No es desde directo. Ahí está. Y la capacidad, siendo la verificación, nos cumple perfectamente que es mayor que la capacidad. 107 es mayor que 48, de lejos, ¿no? Entonces estamos perfectamente bien. En desgarre y también el aplastamiento que habíamos visto, aquí no hemos calculado, faltaría, como aquí hemos definido el número de pernos, tal vez aquí también podamos hacer el cálculo total. Entonces, lo que podría hacer es también volver a aplastamiento, a calcular el corte, porque corte solamente hay un número de pernos. Y todo esto lo vamos a calcular ahí abajo, para tener el valor, el de cálculo, el valor de capacidad total de la conexión, ¿no? Esto tampoco lo voy a achicar. ¿Listo? Ya. Aquí voy a calcular el valor total de la capacidad. ¿Se dan cuenta, no? Porque aquí solamente he calculado el número de pernos. Ahora quiero la capacidad total. Por ese motivo que voy a volver a copiar y volver a hacer ahí abajo. Voy a llevar esto acá, luego del desgaste. Volvemos acá a pegar esta de fórmulas. Vamos al corte. En el corte que modificaría, esta expresión es la misma, no cambia tampoco el área y phi. Lo que sí va a cambiar es la capacidad total. Aquí se voy a cambiar, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es borrar esto, o esto estaría bien, o aquí cambiaría, y haría hasta la verificación. ¿Se acuerdan? Esto ya teníamos de la otra planilla. Cálculo. Me salí de acá. Teníamos en otra planilla de MatCat, entonces voy a jalar de inocia directamente. Corte. Teníamos esta verificación, ¿verdad? Estaba aquí. Acá está. Acá en NP, creo que no le he puesto NP, aquí le puse con qué variable. N sub B, número de PER. Bueno, digamos, si es un NP o un NB, es indiferente, no hay ningún problema. Solo es una nomenclatura que tú la entiendas y que la sepas interpretar, ¿verdad? 12.565, mucho mayor que la carga dada, cumple. Al aplastamiento ahora, lo mismo, para un perno, el coeficiente phi, y lo voy a subir para quitarme espacio. Y en el cálculo mismo voy a cambiar esto de acá. No es número de perno lo que quiero aquí, simplemente es la resistencia. Voy a copiar de la otra planilla del aplastamiento y tenía el siguiente cálculo, tenía directamente este cálculo que estoy copiándolo en este momento. ¿Ya? Entonces este RN lo subo un poquito más, también esto que está acá para que pueda entrar, es un tema de edición nomás, y la capacidad total por phi, ya voy a poner acá
es simplemente esta expresión. Acá el número de P le puse N sub P, ¿no? Pero sub índice. Listo, tengo entonces 109.68, también haciendo la verificación. Este N5 le ponemos para que coincida, también cumple y por mucho. Tengo corte, aplastamiento, tengo desgarre. Verificados, ¿verdad? ¿Qué faltaría por verificar? Pues seguramente bloque de corte. Y lo último que debíamos asumir, entre comillas, que era nuestra ruptura. ¿Se acuerdan que este V asumido? Lo tenemos que luego verificar, ¿ya? Vamos a hacerlo por parte, entonces. Vamos por el bloque de corte, ¿qué les parece? Vamos por el bloque de corte. Les voy a pegar el cálculo de bloque de corte. Y otra hojita. Y vamos por el bloque de cortante. Ya estamos. El bloque de corte. Listo. Con el bloque de corte, la ecuación es la misma, no va a cambiar nunca. También phi. V tampoco va a cambiar porque solamente vale 0,5. Tenemos un cálculo de empalme de vigas con 2 o más hileras. Tal vez para esto sí necesita hacer un calculito o una gráfica, por lo menos, para entenderlo mejor. Como esta, tal vez. La misma, pero más abajito. Aquí lo que voy a hacer es ya poner el modo de falla. Aquí solo hay 2 modos de falla. Ahorita lo vamos a hacer. Voy a borrar lo que no me sirve de este cálculo. Todo esto que lo voy a cambiar. Lo que hemos definido. Esto lo voy a cambiar así. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Ya nos interrumpimos. Ya. El modo de falla que yo debería investigar, en este caso, ¿cuál sería? Un modo de falla que podría ser este. En el perfil, en el angular, ¿no? Podría ser este. Que falle toda la parte superior, ¿verdad? Entre centros. Incluida esta pestaña desde el ala que sale por fuera, ¿no? Modo número 1. Modo 1, si le pongo este color, ¿ya? Modo número 2, ¿cuál sería? Sería al revés, el modo en el cual, a ver, hagamos con este colorcito amarillo, creo que lo he borrado, aquí con este amarillo. Este cicla, ¿ya? Que uniría estos centros también, pero sería en la parte inferior, ¿verdad? Este sería el modo número 2. ¿Cuál es más probable de suceder? El modo número 2, pues. Porque para romper el ala más por afuera, tienes mayor área o sección de metal, ¿verdad? Para tener las distancias definidas, ¿qué me faltaría? Voy a volver a acotar. Decíamos del centro al borde, le hemos dado 1 pulgada, ¿verdad? Ahora, entre cada uno de estos espacios de los centros, hemos dicho cada uno de estos son 4 espacios, cada 2.5 pulgadas. A ver, ¿cuánto era ese? ¿Cuánto era ese? 2.5, ¿verdad? Eso es. Y el gramil, habíamos dicho que este gramil hacia arriba es 1.75, ¿verdad? 1.75 pulgadas. Ahí está. Entonces, para poder saber hacia abajo cuánto es, eso debo encontrar. ¿Cuánto vale esa distancia? Le pondremos Y que no conocemos. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que yo sé es que este angular 3 por 3, esto mide ¿cuánto? Mide 3 pulgadas. Entonces, este Y lo vamos a calcular. Eso en la planilla ya. Para que se vea mejor esta parte que no me está gustando por el contraste de colores, tal vez esto lo cambiamos de color. Colorcito, o este, no sé si este, o este, que sí se ve mejor, tampoco.
A ver. A ver. Otro colorcito para que sea mejor. Me van a confirmar si se puede ver, pues, para que a la hora de imprimir salga bien. Pues con este, tampoco, de contraste. A ver qué color le ponemos. ¿Qué color le ponemos, chicos? A ver si este amarillo, tal puede ir. Si no, tampoco. ¿Qué color le ponemos? ¿Cuál le ponemos? O le ponemos un espesor más gruesito. Así tal vez. Este. Ahí tal vez, ¿no? Ya creo que a la hora de que se imprima, ahora van a hacerme el intento de realizar un plástico a mano para que, o lo van a remarcar con un lapicerito para que puedan verlo mejor, porque no estoy encontrando qué color nos puede ser un mejor contraste. ¿Qué color podría ser el mejor contraste? Tres que estoy manejando. Todos tienen un problema medio raro. A ver, ya este. Este. Lo mismo en este vertical, lo haré con el mismo pincel. A ver, así. Así, ¿ya? También este. Ya, así, ya. Oh, este sí que no sale. Así que no sale nada bien. Hay que mantener. Hay que mantener este colorcito medio guindo, pero con mayores espesores. Ahí tal vez. Ya. Listo. Ahora sí, por fin. Vamos a llevar nuestro kit de cálculo. Vamos a llevar acá. Ya. Entonces, vamos adelante con nuestro cálculo de bloque de cortante. Estamos en aquí, bloque de cortante. Y en la gráfica hemos reemplazado con otro ejercicio que teníamos. Es variable. Habría que hacer dos modos de falla, pero yo por lo que les acabo de explicar, no es probable que el modo 1 sea crítico. Va a ser el modo número 2. Entonces aquí voy a aclarar esto. Pondremos acá control T, se investigará el modo 1 debido a que el 2 no es crítico por la rotura del ala superior, o ala no conectada, por ejemplo. Así. Ahora sí estamos bien. Listo. Ya con esta explicación, entonces, vamos a encontrar las áreas. Modo número, tal vez poco para aumentarle el zoom. Me está gustando este espacio muy chiquito. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está mejor. Calculemos ahora por partes. Vamos con el área en tensión. El área en tensión del modo 2. 2, por si acaso. Así. En el modo 2, el área en tensión es este que está acá, que es Y. Para el Y hay que calcular también aquí. Aquí lo haremos antes el calculito. ¿Este Y cuánto es? Es simplemente el lado de 3 pulgadas del angular, dándole este 1 punto que es de gramil, ¿verdad? Que lo tenemos programado arriba. En pulgadas tenemos 1.25. Ya, ahora sí vamos a calcular cómo se debe. El área bruta en tensión sería esta altura. Simplemente sería Y por el espesor, ¿verdad? Y por el espesor, simplemente. La neta es simplemente la misma expresión y le debo restar algo. Debo restar al centro del hueco, tengo medio diámetro, ¿verdad? En el tema de la tensión. Entonces voy a agarrar y le voy a restar medio diámetro. Fíjense que estoy modificando la fórmula porque varía en función al tipo de conexión que esté analizando. Por ese motivo que estoy haciendo eso. No es siempre lo mismo. A veces yo veo los exámenes que todo está bien, pero llegan acá y colocan cualquier cálculo, ¿no? Y eso me doy cuenta que han copiado de otra ecuación o de otra cálculo
Y no es lo mismo, hay que hacer un ajuste en función del tipo de ejercicio que estemos haciendo, ¿ya? Listo. Vamos al área en corte. Haré un poco más de zoom para que se vea mejor. Ahí. Área en corte, solo tenemos un área en corte, que es este horizontal. Tengo 1 pulgada más 4 veces 2.5. Esto en ecuación, ¿cómo puedo tomar en cuenta? Será pues el L sub E, de borde, más 4 veces 1, 2, 3, 4 espacios en las separaciones, ¿verdad? Por el espesor sería simplemente eso. Solo tengo un plano de corte, por eso que lo voy a quitar esto. El área neta será en este caso descontarle un hueco, 2 huecos, 3 huecos, 4 huecos y medio. 4.5 huecos a lo que sería la distancia que tengo acá. Esto mismo lo voy a copiar entonces acá. Y descontamos 4.5 huecos del diámetro del agujero estándar por el espesor. Todo esto otro ya no me sirve. Listo, como tengo ya áreas netas y brutas en tensión y corte, la cual calculo las ecuaciones que las tenía desglosadas de aquí arriba, acá desglosadas, y tengo las dos capacidades. La carga mínima será en este caso este phi en el sub 4 que le he llamado, y tengo 63.98 en bloque de cortante, que me sigue cumpliendo porque es mayor que 48, ¿verdad? Ya está, esto lo voy a quitar, ya no tiene nada que ver. Sigue cumpliendo. ¿Qué faltaría para acabar este ejercicio? Lo último de últimos sería la verificación de la ruptura, ¿se acuerdan? Voy a volver arriba, en ruptura, aquí está, y voy a hacer este calculito, ¿ya? Como verán, es prácticamente ir repitiendo lo que tenemos, solamente que quede ajustando las fórmulas, viendo los criterios, ajustando las distancias o los diámetros. Es un tema, si bien repetitivo, de análisis. Entonces ya 1 o 2 ejercicios, te vas a dar cuenta que no es muy difícil, ya es de práctico, ¿no? Y tú te vas a mecanizar y vas a hacerlo muy bien. Y no sé, pues para el examen te consigues una planilla de un amigo y quieres recién comenzar a ver la planilla, te vas a perder. Porque lo que recomendamos, lo que recomiendan los libros o los textos, es que tú te mecanices en este procedimiento, en comprender cómo funciona. Y en lo particular, yo sugiero que tú te hagas tu planilla. Si es tu amigo o alguien la planilla, como no es tuya, no vas a saber cómo funciona de una manera correcta. Tú te elaboras tu propia herramienta a la hora de que hagas el examen o un proyecto, va a ser sencillo, porque tú sabes cómo funciona, ¿verdad? Así hay que hacerlo casi de manera personalizada. Lo que yo estoy haciendo es una planilla que no es la mejor. Ustedes la pueden perfeccionar, ajustar como quieran, poner mejor formato. Es un tema que ustedes lo tienen que ir bien, ¿ya? Esta imagen la voy a cambiar porque ahora ya no son 3, o no es algo que no conocemos, ya conocemos el número de pernos exactamente. Y tal vez una imagen me sirva para poder llevar esto. ¿Qué pasa con esto? Ahora sí. Voy a graficarme este corte en los pernos. Aquí lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a borrar simplemente estos elementos que ya no me sirven. Por ejemplo, todo esto no me sirve. Lo voy a borrar. Todo esto no me sirve. Quitamos. No me sirve. Quitamos. No me sirve. Quitamos. ¿Ya? También estas amarillas no nos sirven para nada, ¿no? Esto me salta un poquito. Ahora sí. Entonces vamos a borrar prácticamente esto, ¿ya? Entonces, no sé si voy a poder borrar directamente esto así. Creo que sí, así de manera manual. El examen no importa que ustedes me dibujen a colorcito, bonito, con que esté bien hecho a mano o a lápiz, no importa. La idea es que se entienda y tú entiendas qué estás haciendo, simplemente. Vamos a esquematizar nuestros falla por ruptura. Tenemos también lapicito, segundo. Ocultamos, aquí está. Entonces aquí la falla por ruptura simplemente es esta vertical, ¿verdad? En este primer pernito. Es la falla, ya que hay 5 pernitos. Esto lo vamos a copiar ahora con un screenshot y ya concluir la planilla que estamos haciendo.
Ahí. Bien, entonces vamos a hacer lo último. Ya está. Línea 1, lo que está acá, eso no va a cambiar. El mismo diámetro, el mismo espesor, no va a cambiar. Acá sí va a cambiar el coeficiente de desfasaje de constante. Aquí sí voy a poder calcular. Tanto con el caso 2 como el caso 8. Es que no tengo aquí excusa para poder decir que no voy a poder hacer. Tal vez esto lo puedo subir de esta manera para evitarme más hojitas de impresión y colocar acá este textito que lo puedo achicar y decir, por ejemplo, caso 2. Al caso 2 necesito datos, en este caso la longitud L, simplemente será la separación que hay de borde a centro. Tengo L sub E de borde y tengo que sumarle 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. 4 veces es. Calculamos en pulgadas para estar con las unidades listas. Ahora voy a buscar el centroide. El angular es 3 por 3, o sea que es el mismo centroide, entonces voy a colocar el valor de X como el valor de X barra. Tal vez esto aquí es como cuando definí el perfil. ¿Dónde estamos? Definimos el angularcito, que está por acá, si mal no me acuerdo. Acá. Voy a aumentarle una característica geométrica, que va a ser X barra. Entonces, llamar X barra, podemos encontrar también en Google, navegando X sub barra, pero no importa. Y el centro de este angular X barra está justo en este intermedio que lo he ocultado. Vamos a mostrar nomás y buscar el centroide de estos perfiles que están acá, como es simétrico 3x3, 0.836. Entonces 0.836 pulgadas. Listo. Entonces voy a ahora ir hacia la parte de abajo y vamos a encontrar X barra, X que sea igual a X barra. Listo, con este pequeño cálculo, ahora sí voy a encontrar el coeficiente U. Lo tengo ya programado de otra planilla. Simplemente U calcula de esta manera, ¿verdad? U es 1 menos X entre L, perdón, 0.92. Fíjense cómo ha salido 0.92. Casi lo que habíamos previsto, ¿verdad? Nos está saliendo muy bien. Notar que la norma nos dice usa el caso 2 y si quieres el caso 8. Ideamos el Excel mayor. Haremos esto más para a manera de practicar, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es bajar esto un poquito. Sería el caso 2, le voy a poner aquí que les parece U sub 1, así. Y voy a acelerar el caso 8. Caso 8. El caso 8, fíjense, el 2 con el sub 1 a veces puede confundir. Aquí le puedo poner, si quieres, así, caso 2, así como dice, ¿ya? Caso 8, ¿qué dice? Vamos a la especificación. Vamos al capítulo de tabla de 3.1, caso 8. Y tenemos para 4 más pernos en la dirección de la carga 0.80, para 3 pernos 0.60. Como yo tengo en mi esquema estructural 1, 2, 3, 4, 5 pernos, elijo el caso 8 0.80. Entonces aquí le pongo caso 8. Entonces podría copiar de esta manera. Caso 8 0.80. Así. Listo. Pues de ambos elijo el mayor, lo que dice la norma. En esta parte justamente, el caso número 2 para el tema de angulares, el valor más grande puede ser utilizado. O sea, nos permite utilizar el valor más grande de los dos casos. Entonces voy a colocar en base en función a esa recomendación de la norma, el valor de U va a ser el valor más grande entre el caso 2 y el caso número 8. Ahí tenemos 0.924, que lo voy a colocar con color de cálculo, digamos que un colorcito anaranjado. Listo. Ya con esto, la siguiente lámina, ya encontramos lo que sería el coeficiente U, área efectiva, la capacidad nominal, la capacidad de diseño y por último, la resistencia. Todo esto que está aquí abajo ya no nos sirve porque está por demás, ¿verdad? Ahí está.
Fíjense, hemos acabado el diseño, todo hemos verificado, todo absolutamente, no tenemos más que hacer. Lo que sí yo podría tal vez pretender hacer es poner un orden, ¿no? Aquí sub 2, sub 3, todo lo ido poniendo en desorden. Podría agarrar, si quieren, y hacer todo un orden de un principio. Vamos a ir por partes. En cuanto a sedencia, esto que sea el número 1. Perfecto. Ruptura, ha caído con un número 2. Ya, eso lo voy a mantener. Fricción, esto que vaya con el número 3. Acá usa el número de pernos. Fricción, fíjense, fricción falta de calcular. Fricción falta calcular, no calculo la capacidad de fricción. Falta en fricción. Bien que me he fijado. Acá fricción solo estoy utilizado para lo que sería el número de pernos, ¿verdad? Voy a calcular fricción entonces también. Así hay que hacer para tener exactamente cuánto es la capacidad. Si me pregunta cuánto resiste, ahí colocamos. Entonces voy a ir al último, pero al último y calcular este último pasito que me faltaba. Entonces acá la misma ecuación, mis parámetros no varía, simplemente lo que yo voy a hacer es, ahora sí calcular la capacidad total. Ya tengo el número de pernos, simplemente lo que haría es como un corte, ¿no? Como importante que de pernos que hice es simplemente esto, tal cual. Lo que sí voy a hacer es, en este caso, poner los subíndices, ¿no? Así, de esta manera. ¿Qué podría hacer es, tal vez, si no pongo números, ¿qué les parece si pongo letras? Así para que no sea tan confuso. Vamos de un principio. Entonces, en vez de colocar P1, le ponemos herencia. ¿Qué les parece? De esta manera. Lo mismo, poner acá. Herencia. Luego, ruptura. Acá, colocar fractura también. Fractura, ruptura, no es sinónimo, ¿ya? No van a tener problemas con esto. Fractura, ruptura, rotura, no hay problema. Fricción, acá no lo he hecho porque todo viene verificado. Corte en los pares tampoco acá. Aquí empecé a verificar todo el detalle. Aquí pondremos desgarre, entonces pondremos acá desgarre. Tear out en inglés. Corte en los pernos. Corte en pernos. Sí. So. Corte. Ya no puedo ocupar espacio, ¿no? Si ponemos corte nomás, no hay problema. Se supone que es en los pernos, ¿verdad? Vamos al aplastamiento. Está justamente acá. Aplastamiento. Después el tamaño por ahí, ¿no? Para que entre. Ya, también esto lo puse con amarillo, entonces voy a poner también con amarillo esto, para que siga siendo mi formato que lo he hecho así, ¿no? Listo, vámonos al siguiente modo de falla, bloque de corte. Acá bloque de corte. Bloque de corte. Bloque le pondré. De esta manera, control C. Control V. Listo. Por último, ruptura la efectiva, que aquí sí lo voy a colocar. Esto, pero ya lo vimos aquí arriba, ¿no? Que es raro. Hasta que arriba hemos asumido. Aquí estamos calculando lo correcto, ¿verdad? Con el valor de U correcto. Entonces aquí voy a colocar otra vez fractura, le pusimos, ¿verdad? Fractura, sí. Y del cemento crítico, aquí también colocaré de esta manera. Deslizamiento. Deslizamiento. Ya está. Todo cumple. Lo que faltaría, por último, hacer el resumen, ¿no? Y eso lo voy a dejar para que ustedes me lo hagan, por favor, porque estamos ya en hora. Y habría que hacer esto, ¿no? Que les mostré en la anterior clase. ¿Se acuerdan? La famosa verificación de estado límite crítico. O sea, que es como un resumen total para que el ingeniero, el jefe, tu docente, etcétera, no se pierdan las fórmulas, porque puede ser que tu jefe
o el contratista mismo, bueno, ya ha perdido un poco la expertise en el cálculo, pero lo que quiere él es un resumen, quiere ver solamente esta hojita con todas las capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría aquí? Colocar los nombres en subtubencia. Lo que yo puedo hacer acá es incorporar un estado límite que tenemos que colocar, obviamente, el deslizamiento crítico. Colocar en español deslizamiento crítico, ¿ya? De esa manera. Entonces, tal vez, aunque no seremos flojitos, ¿no? Esta planilla también va a servir para que les pase. Hagamos más. Hasta que esté editando esta planilla, esta parte, ¿alguna pregunta que tengan, por favor? Hasta mientras, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Duda que tengan? Por favor, hasta mientras. Adelante, adelante. Todo está claro, Inge. Estoy muy feliz que esté claro, pero seguro. O sea, si hay alguna, por lo que digan, yo les explico. Es que esta es la última clase de este tipo de conexiones. Entraremos a la siguiente clase ya a soldaduras simples. Después entraremos a conexiones excéntricas y ahí se complica la figura. Entonces, si quiero que quede todo claro para evitar volver atrás, ¿no? Quiero que lo que duden, no importa qué sea, que me lo digan ahora o callen para siempre, como dice el padre, ¿no? En la iglesia. Que calle ahora, calle para siempre. En realidad, también el auxiliar está el presto para poder colaborarnos con las dudas. Yo en la particular les he ofrecido a los que quieran venir a la oficina a una duda que tengan, más o menos 1 a 2 de la tarde, pueden venir a la oficina de la carrera de Ingeniería Civil de la Jefatura para que yo les explique en persona alguna dudita que tengan. Me extraña que nadie haya venido todavía. En taller están viniendo, pero de esta materia ni nadie todavía, entonces me está preocupando. Todo debe estar muy claro. El examen estamos ya cerca de darlo, así que esperaría pues que ustedes ya también poco se preocupen de estudiar, porque tienen que asegurar este primer parcial. Hoy día hablaba con unos compañeros, la profesión del consejo de carrera, y le decía, la clave obviamente es el primer parcial, porque no es mucho, prácticamente es tensión, compresión, conexiones, de serie y manera, así que tienen que aprovechar realmente esto que estamos avanzando, que no es complicado para nada, no es tan largo. Ya lo que vamos a ver más adelante, pues un parcial que es flexión, por ejemplo, ya se complica un poquito porque hay muchas más cosas que tenemos que ir viendo. Entonces, notarán que esta materia es bien amplia. En realidad, en otras universidades a nivel mundial se les da en 2 semestres. Solo acero estructural, ni siquiera madera más, ¿no? Entonces, un tema que está así definido en la carrera para que el futuro se pueda ajustar, ¿no? Es un tema bastante ajeno a mí, pero yo trato de hacerlo lo más didáctico que pueda, ¿no? Es bastante largo. Y discúlpame también el tema de cómo extendemos en la clase, pero con la finalidad de acabar los ejercicios, que no quede pues a medias. No es nada peor, me he dado cuenta de que la siguiente clase empieza un ejercicio que está hacia medias y a la gente entra perdida, ¿no? Eso es. Listo, ya tenemos todo editado. Se darán cuenta que el estado límite crítico, usualmente en este tipo de conexiones, es el tipo fricción del cemento crítico, el menor de toditos. Y la relación de demanda-capacidad me ha salido 0.944, o sea que trabaja exactamente a un 94.4%. Esta es nuestra conexión, está perfecta. El límite es, en este caso, deslizamiento crítico. Nadie me ha preguntado acerca de por qué motivo he hecho pues todito el cálculo sobre estos límites. La teoría, y para que nos vayamos hoy tranquilos, la teoría dice lo siguiente. Las conexiones tipo fricción atornilladas con pretensado, ya, teóricamente no importaría, dice la norma, si inclusive el perno estuviese roto, porque lo que va a soportar la fuerza externa es la fricción, ¿ya? Pero, y ahí viene la filosofía de diseño, ahí viene. Esta gráfica que hemos leído, que es clave para entender este comportamiento, carga versus deformación, hay que entender lo siguiente, y no tenemos que olvidarnos nunca.
Las cargas o las acciones en una estructura son estimativas. Obviamente siempre vamos con el margen de seguridad. O sea, por ejemplo, en cargas vivas, cargas muertas, siempre redondeamos hacia arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que en estructuras, por ejemplo, sujetas a sismos, a fatiga, a paso de camiones, vehículos, hay tanta incertidumbre, por ejemplo, del sismo con su magnitud, la duración, la amplitud, es tanta incertidumbre que en alguna etapa de los 50 años de vida útil de una estructura puede ser que en alguna etapa la carga actuante o la acción o la demanda exceda a la resistencia. ¿Qué pasaría si yo estoy en esta parte inicial, ya, etapa 1, he apretado perfectamente mis pernos, los he pretensionado, superficie clase A, como he hecho este ejercicio, pero el sismo viene, es un sismo largo, de larga duración, y va poco a poco aflojando y va superando la carga o la capacidad de mi conexión a tipo fricción. La conexión pasaría a una etapa 2 ya a trabajar tipo aplastamiento. Y pónganse que no le damos suficiente capacidad de aplastamiento, sería pues crítico y peligroso para la estructura. Por ese motivo que la filosofía de diseño dice lo siguiente: por más que diseñes tipo fricción, tienes que garantizar que los demás estados límites de conexión tipo aplastamiento funcionen perfectamente. O sea, en otras palabras, en este ejercicio, que los demás estados límites, herencia, fractura, corte y los demás, tengan mejores prestaciones que el deslizamiento. Cosa de que cuando venga el sismo, o venga un terremoto, o venga una carga no prevista, y exceda la capacidad de deslizamiento, o sea que la unión resbale, ya va a trabajar ahí, a partir de ese punto, la conexión tipo aplastamiento. Por ese motivo que la carga actuante debe ser también absorbida o soportada por la conexión tipo aplastamiento, que sería cedencia, fractura, bloque de cortante, corte en los pernos, aplastamiento y desgaste. ¿Entienden? O sea, teóricamente solo debería hacer esto, nada más. Obviamente para el perfil cedencia, ¿no? Nada más. Pero por esa filosofía de diseño me obliga el criterio a que si la carga supera el deslizamiento y se corre la conexión, debas trabajar como conexión tipo aplastamiento. Por ese motivo, debo tener en cuenta esta fractura, corte en el perno, bloque de cortante, aplastamiento y desgaste. ¿Se entiende esa parte? Sí, ingeniero. Sí, sí. Excelente. Eso voy a preguntar en el examen teórico. Ojo, eso voy a preguntar. Yo pregunto, el teórico, por si acaso no hago pues una pregunta de desarrollo. Lo que hago es selección múltiple. Esto que acabo de explicar es con Chuis, lo mismo voy a preguntar en varias opciones. Quiero que elijas la que corresponde, ¿ya? Perfecto. Muy bien, ya hemos acabado. Yo hoy día tenía previsto ver soldaduras, porque ya estaba aquí conmigo desde posibles soldaduras, y estaba listo acá para poder empezar a soldaduras. Lamentablemente no ha dado el tiempo, ¿ya? La clase siguiente vamos a ver soldaduras, la parte básica, como acá, esto que hemos visto ahorita en pernados, es lo básico, por si acaso. Nos falta conexiones excéntricas básicas. Al último del semestre vamos a ver conexiones de edificio, que es ya todo esto que es pernados, soldados simples y excéntricos, pero ya aplicado a conexiones tipo, ¿ya? Eso es lo último, pero ya estamos avanzando, entonces vamos trabajando, ¿ya? Por el tema del viaje, probablemente que hice, necesitemos hacer una clase, un par de clases extra para recuperar el tiempo. Les voy a pasar un formulario, ¿ya? Para ver de qué manera podemos pasar una clase extra. No sé si quieren presencial o virtual. Díganme ustedes. ¿Me quieren conocer en persona? ¿O quieren nomás virtual las clases? Extras, les digo, ¿no? ¿Qué dicen? Le conoceremos, sí. Esa es, ya. Entonces voy a pasar un formulario. Mañana, yo creo, ahora tengo que salir. Para que podamos vernos un día en la universidad, a la hora que puedan ustedes. Y pasar una clasita de 2 horas. Y de paso también ahí, y les podría también dar una practiquita. O inclusive me animaría a darles un examen pasado. Darles, no en el sentido de tomarse el examen, sino darles también la solución. La clase conmigo haríamos para que estemos entrenando para el primer parcial, ¿no? Algo así, sería interesante. Como hace Giovanni, como también hace Giovanni, ¿no? Entonces, eso vamos a tratar de hacer esta semana que viene. ¿Sí? Así que dense tiempito, por favor, creo que estamos muy bien. Vayan haciendo sus planillitas. Yo hoy día
voy a pasarles PDF esto. No quiero pasarles esto en editable. Quiero que se den la molestia de, como he hecho hoy día, agarren la tapanilla que tenemos ya de digital, vayan jalando, vayan programando, cosa de que al programar uno va estudiando y se va dando cuenta cómo funciona todo esto. Muy bien.